Shalom mi gente, espero que se encuentren bien. Hay algo, sí, siempre hay algo. Y es que en el mundo del béisbol, a pesar de tú tener un nombre, se te pone un apodo, un sobrenombre. Tú tienes tu nombre, pero encima de tu nombre se te llama y no por tu apellido. Esto es parte del juego para hacerlo así un poquito más divertido. Creo yo, no lo sé, pero es lo que creo yo. Y en esa dinámica que contiene el juego, como yo también fui pelotero, fui partícipe de varios apodos. Recuerdo que mi primer apodo, la primera liga que estuve practicando de manera oficial, mi primer apodo fue el propeto. No prospecto de manera correcta, no. El propeto. Así mismo fue, el propeto. Ese fue mi primer apodo que me lo dieron en la Liga Deportiva de León. Allí fue donde estuve iniciando mi proceso en el béisbol y ese fue el primer apodo que se me dio. Yo también recuerdo que me decían el propeto de falso. Eso fue un amigo, un compañero de la Liga de León que le decían el gomero. Ese era el apodo de él, era el gomero. Y el falso le decían a mi hermano, porque había una tendencia en años pasados donde todo el mundo en las redes sociales se ponía de apodo, el real, qué sé yo qué, el real, qué sé yo qué, tu real, tu real, tu real, y mi hermano, siendo un hombre auténtico, se puso el falso. Y sucede que mi hermano fue el primer pelotero en firmar, en alcanzar ser un pelotero profesional en esa liga, la Liga Deportiva de León. Yo, como estaba chamaquito, niño, pequeñito, alrededor de 9, 10 años, 8 años por ahí, venía subiendo y también tenía una buena estampa de pelotero y por eso me apodaron el propeto de falso. Ese fue uno de los apodos que se me dio en este viaje del béisbol. Recuerdo que luego de ahí pasé a practicar en el Club Payero y allí el apodo que se me dio es un poquito jovial, bien jovial. Yo jugué un torneo que se llama RBI en inglés, RBI en español. Es un torneo de la Major League Baseball, de la MLB, que se juega en República Dominicana. No sé si también se practica en otros países, pero yo fui partícipe de ese torneo. Y uno de los equipos para los que, o más bien no para los que jugué, porque los equipos donaban los uniformes. Y estos uniformes donados eran patrocinados por marcas de productos, cosas así, de productos o servicios. Y yo recuerdo que en el último año que jugué, el Poloché fue patrocinado por una marca de helado de aquí, la República Dominicana, que se llama Helados Bon. Qué buenos son. Yo recuerdo que cuando empecé a jugar en la Payero, yo fui el primer día a la liga con ese poloché de helados Bon. Y eso causó una sensación. Y ese fue mi segundo apodo. Uno de mis segundos apodos fue helados Bon. Y la causa fue por ese poloché. Recuerdo que de una vez me pusieron capitán de equipo, porque yo parecía un profeta. Yo parecía un profeta. Y más con helados Bon, qué buenos son. Luego de ahí, transcurrieron los años, la cosa se fue poniendo un poquito seria. Y yo desarrollé un estilo de jugar bien emotivo. Nunca estaba tranquilo. Yo jugaba shortstop. Traté de decirlo en inglés y lo que hice fue un Span English, inglés y español, porque en inglés la pronunciación correcta sería shortstop
pero nosotros aquí lo que decimos es siore to. El siore to siempre está activo. Es como quien comanda el juego en el play. Y yo vivía activo porque yo soy bien eléctrico, bien chiposo. Yo vivía activo boceando. Cuando un jugador tenía 2 strikes, yo boceaba, hey, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Para que los demás boceaban, tráemelo. Y ahí yo decía, tráelo. Y siempre me mantenía en esa chip, en esa armonía. Cuando había un jugador en primera, estábamos cuadrando los doble play. Hey, estamos en dos play, tu play, tu play. Y vivíamos en esa boceadera activo, siempre activo. En la práctica estábamos practicando y yo era activo boceando. Oye, dame comida. Así me la pasaba yo. Y por eso la Chipa fue mi último apodo. A causa de eso se me apodó la Chipa, por el estilo emocional y eléctrico de jugar en el terreno de béisbol. Pero este apodo de la Chipa marcó una identidad. Fue una identidad de ese apodo de la Chipa. Porque cuando se me apodó la Chipa, el béisbol se empezó a poner un poquito serio. A pesar de ser un juego divertido y emotivo, ya se buscaba que la Chipa hiciera un fogón y se convirtiese en pelotero profesional. Y recuerdo que en esa transición, con ese apodo de la Chipa, las cosas tomaron un rumbo diferente. La acción se tornó totalmente distinta. Ya empecé a practicar para alcanzar el ser profesional. Y en medio de esta transición fue donde tuve un impacto en lo que fue la religión. Porque en el béisbol, aquí en la República Dominicana esto es un país sumamente religioso. La religión principal de esta nación es el cristianismo. Y pues todo el que quiere lograr algo de manera general se apoya en la idea de Dios. Es un ser supremo que todo lo puede, y como todo lo puede, pues el pensamiento general de esta nación recurre a ese ser que todo lo puede y de todas posibilidades. Yo no fui la excepción. En aquel entonces me aferré a esa idea. Y recuerdo que en el aferramiento hacia esa idea empecé a tener un acercamiento a esa idea de Dios, a esa ideología, que hoy en día puedo decir a boca llena que todo era mentira y una ilusión, pero son cosas que no se pueden discernir cuando en nuestros ojos se encuentra la pasión. Y eso era lo que había en mí, pasión por el béisbol y por alcanzar la hazaña de convertirme en pelotero profesional. En medio de esto, mi sistema de creencia tuvo un impacto. Recuerdo que la pandemia llegó, fue un tiempo de aislamiento total y yo estaba padeciendo de una lección, no de una lección de aprendizaje, porque entoné diciendo lección y no fue una lección de aprendizaje, fue una lesión física lo que estuve padeciendo en aquellos días. Recuerdo que se me sometió a terapia por varios días y me recuperé, pero no fue fácil. La forma en que me recuperé no fue para nada fácil. Fue en pandemia, donde tuve una recuperación total. Y en esa recuperación total, el daño físico también ocasionó un daño emocional, que fue donde mi sistema de creencias tuvo un impacto. Y como les dije, este joven se aferró a la ideología de Dios. Recuerdo que en esos días
empecé a orar con un compañero. El objetivo era por sanarme y el sanarme para firmar. Recurrí a ese recurso que todo lo podía. Y sí, como un apasionante creía. Pero en medio de eso, la noche terminó. El joven despertó. El joven soy yo, el que aceptó que no lo logró. Y aquí estoy yo, entre los vivos. Por medio de la pandemia, tuvo un impacto religioso, del cual fue una trama salir vivo. Pero aquí estoy, ya no estoy escondido, sigo entre los vivos. Y a pesar de que tuve un impacto en mi sistema de creencias, que fue todo una ilusión, sigo vivo y teniendo aún más, creo que más, mucho más pasión, atravesando en la vida los aguaceros y reconociendo que entre tantas cosas ya no soy pelotero.